Ante todo, muy buenas tardes. Somos de la Facultad de Derecho y Humanidades, Escuela Profesional de Derecho. A continuación se presentará la charla informativa Dispositivos legales que defienden el derecho al trabajo digno en tiempos de pandemia de la COVID-19. El curso es de Responsabilidad Social 5. La docente es Narda Karina Chávez Príncipe. Bueno, los integrantes del grupo de trabajo son Cortés Vicente, Julio César, Gamarra, Barletti, Julio Adrián, Palomino, Angulo, Paul Dante, Salvatierra, Rodríguez, Zoila. Bueno, en esta pequeña parte introductoria haremos un relato de cómo es que se originó el virus de la COVID-19 y cómo es que trajo terribles consecuencias para las personas a nivel mundial. Consecuencias que nadie podrá olvidar y será difícil de superar, ya que casi todos los peruanos hemos perdido algún ser querido en nuestro entorno familiar y también en nuestro círculo social. Hubo muchas pérdidas humanas, afectando en el ámbito laboral, gubernamental, tanto así que en el gobierno peruano se crearon nuevas leyes laborables para así evitar la propagación de este virus, tales como el trabajo remoto, la suspensión perfecta de labores. También se activaron protocolos de emergencias en las entidades del Estado y la empresa privada para mitigar la expansión de contagios por el virus. Nos vimos obligados y en la extrema necesidad de usar materiales de protección como mascarilla, guantes, protector facial, el uso de alcohol y el lavado de manos y la desinfección de las prendas y enseres personales. Si bien es cierto, ayudó mucho, pero no evitó que se desencadenen consecuencias perjudiciales, ya que a razón de esto se originaron alzas económicas y sumó un gasto más en la economía del peruano de a pie. Bueno, como podemos visualizar, el origen de la pandemia de la COVID-19, en ese pequeño mapa podemos visualizar que se dio inicio en Wuhan y también nos referimos a las pérdidas de vidas a nivel mundial. Cuando hablamos de Europa estamos hablando de un promedio de 7.938 habitantes. Cuando nos referimos de pérdidas de vidas a nivel nacional, hablamos de una suma de 657.128. Respecto a las leyes creadas a raíz de la pandemia, la suspensión perfecta de labores, nos referimos al Decreto Supremo 087-2021. También del trabajo remoto según la Ley 31572. En el proyecto de responsabilidad social, los dispositivos legales para el trabajo digno en tiempos de pandemia, la declaración del estado de emergencia y la cuarentena decretó con la finalidad de evitar la propagación de la COVID-19 en el país, significaron la paralización de gran parte de las actividades económicas. Sin duda, el brote mundial por el COVID-19 no solo ha comprometido la economía nacional, sino que también ha deteriorado fuertemente el mercado en el Perú. El impacto en el empleo ha sido notorio principalmente en abril del 2020, cuando la mayoría de las actividades económicas se restringieron así durante el segundo trimestre del año. Se perdieron 6 millones de empleos en el país. No obstante, el efecto sobre el empleo se ha diferenciado según las características de los trabajadores. Por ejemplo, los independientes y los que laboran en empresas de menos de 10 trabajadores han sido los más perjudicados en el peor momento de la crisis. El empleo de ambos grupos llegó a contraerse en más del 60%. La resolución número 1 del año 2020 de la pandemia y los derechos humanos en las Américas
nos hace referencia a que las Américas y el mundo enfrentan actualmente a una emergencia sanitaria global sin precedentes, ocasionada por la pandemia del virus que causa el COVID-19, ante la cual las medidas adoptadas por el Estado es la atención y contención del virus deben tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos. La pandemia de la COVID-19 puede afectar gravemente la plena vigencia de los derechos humanos de la población en virtud de los serios riesgos para la vida. Cuando nos referimos a una parte considerativa, aquí hemos tocado 4 puntos y el número 1 es que el derecho humano a la salud, también que los estados de excepción, la libertad fundamental y el Estado de Derecho. Punto número 3, grupo en situación de especial vulnerabilidad. Y punto número 4, cooperación internacional e intercambio de buenas prácticas. En la parte resolutiva, los derechos económicos, social, cultural y ambientales, también nos referimos al estado de excepción, restricciones a las libertades fundamentales y el Estado de Derecho. Otro punto es el grupo en especial situación de vulnerabilidad. Otro punto, personas con discapacidad y finalmente la cooperación internacional e intercambio de buenas prácticas. Bueno, siguiendo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, acá nos refiere que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libertad de elección de su trabajo, a las condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Punto número 2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Punto número 3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure así como a su familia una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada en caso necesario cualesquiera otros medios de protección social. Punto número 4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Cuando nuevamente tocamos el tema del impacto del COVID-19 en el mercado laboral, se nos crea un interrogante que sería, ¿qué ha pasado desde la crisis económica y qué sigue? Bueno, resolviendo este interrogante, nos referimos que el mundo laboral se está transformando a un ritmo sin precedentes a nivel mundial. En América Latina y el Caribe, las relaciones laborables ya están cambiando aceleradamente ante la crisis sanitaria de la COVID-19 y la pandemia sirvió para acelerar una metamorfosis en un curso. Más de 31 millones de empleos perdidos no pasan desapercibidos en los mercados laborables. Los efectos económicos de la COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus SARS, que ya cuenta más de 68 millones de contagiados en la región, han sido más que palpables. Lo vivimos y siguen presentes a pesar de algunas señales de recuperación económica entre los años 2021 y 2022. Cuando nos referimos a la Constitución Política del Perú, aquí vamos a tocar 3 artículos en específico. Cuando nos referimos al artículo 22, nos hace referencia, el trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar social y un medio de realización de la persona. Cuando hablamos del artículo 23,
nos hace referencia a que el trabajo en sus diversas modalidades es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabaje. Cuando nos referimos al artículo 27, nos hace referencia que la ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario. Otro interrogante que vamos a hacer referencia es ¿cuál fue el impacto de la COVID-19 en las relaciones laborables? Y podemos mencionar que se perdieron muchos empleos, se trabajaron menos horas, se generaron menos ingresos y eso afectó a la economía mundial y a los mercados financieros. Pero además, los problemas estructurales persistentes como la baja productividad, la formalidad laboral y las brechas de género se profundizaron. Bueno, cuando vamos a hablar ahora sobre el Ministerio del Trabajo y Promoción de Empleo, aquí vamos a tocar el decreto de urgencia número 115-2021, que refiere y precisa que ante la problemática económica derivada de la pandemia de la COVID-19, las medidas aplicables al trabajo remoto constituyen regulaciones en materia económica y financiera. En tanto, contribuyen a incrementar la productividad laboral y a reducir los riesgos para la preservación de la relación laboral y la sostenibilidad empresarial, a la reactivación de la economía nacional y al crecimiento del empleo. El decreto de urgencia establece en una de sus disposiciones complementarias que de manera excepcional hasta el 31 de diciembre del 2022 las entidades públicas podrán asignar nuevas funciones o variar las funciones ya asignadas a sus servidores o servidoras civiles, indistintamente de su régimen laboral, según las necesidades del servicio y teniendo en cuenta su perfil profesional o experiencia laboral. Asimismo, especifica y se continuará con la presentación de los servicios públicos a la ciudadanía a través de la modalidad del trabajo remoto y se habilitará a las oficinas de recursos a que sigan gestionando con las medidas extraordinarias en esta materia. Ahora vamos a tocar el artículo 1 que nos dice el objeto, el presente decreto supremo tiene por objeto establecer disposiciones complementarias al decreto de urgencia número 038-2020, decreto de urgencia que establece medidas complementarias para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores ante la COVID-19 y otras medidas y adicionales al decreto supremo número 11-2020 sobre el rol de las autoridades administrativas de trabajo y a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, más conocida como la SUNAFIL, en relación con la suspensión perfecta de labores regulada en el mencionado decreto de urgencia. En el artículo 2, ámbito de aplicación, el presente decreto supremo es aplicable a la autoridad administrativa de trabajo de ámbito nacional, regional, que tramita comunicaciones de suspensión perfecta de labores presentada
por los empleadores del sector público en virtud de lo dispuesto en el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto de Urgencia 038-2020. Decreto de urgencia que establece medidas complementarias para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores ante la COVID-19 y otras medidas, así como la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL. Bueno, siguiendo con el tema, nos referimos sobre qué preguntas debería hacer a un entrevistador en un mundo después de la COVID-19. Acá hemos puesto 9 preguntas, las cuales las vamos a mencionar. Y empezamos con la número 1, que es ¿cómo ha afectado la pandemia en el trabajo? Número 2, ¿por qué dejó su último trabajo? Punto número 3, ¿cómo la pandemia afecta a los trabajadores independientes? 4. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la pandemia respecto al desempleo y a la informalidad? 6. ¿Qué va a pasar después del coronavirus? 7. ¿Cómo te ha afectado la pandemia? 8. ¿Cómo ha influido la pandemia en la sociedad actual? Y 9. Y última pregunta, ¿cuándo se va a volver a la normalidad? Bueno, en esta visualización ya vamos a ver lo que concierne las conclusiones, ya para finalizar el tema, y nos hace referencia a una interrogante sobre cuáles fueron las principales conclusiones respecto al trabajo en tiempos de pandemia en la COVID-19, tanto desde el punto de vista de humano, de negocios y como de liderazgo. Se ha llegado a que el grupo número 7 del curso de responsabilidad social, de que nosotros los alumnos de Derecho enfoquémonos en la recuperación después de haber tenido la COVID-19. Es importante que se enfoque en fortalecer su cuerpo y su mente, que cuide de sí mismo, mantenga una dieta saludable, también trate de hacer alguna actividad física, duerma y descanse lo suficiente y que sea paciente y compasivo con sus emociones. Asimismo, ninguna persona ni organización quedará sin cambios a causa de la pandemia del coronavirus, lo que obligará a muchos a configurar procesos a mediano y largo plazo, a nuevos productos o servicios, todo ello en un tiempo récord. Inevitablemente se cometerán errores durante el proceso, pero lo más importante es que las personas de a pie se organicen y sus líderes aprendan de esas